que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero ¿con qué propósito fue elegido Noé? ¿Con qué propósito fue elegido? Acá dice, ¿verdad? Noé, su propósito fue construir un arca. ¿Y para qué construir un arca? Para preservar a la humanidad. ¿Por qué? Porque en ese momento la humanidad estaba completamente perdida. Se habían olvidado completamente de que había un creador. Entonces Dios viene y dice, voy a destruir completamente la humanidad. Pero alguien halló gracia y le dijo, Noé, tú has hallado gracia delante de mí. Y entonces viene la comisión y dice, constrúyete un arca. Y le da las indicaciones tal y como él lo quería, tal y como Dios lo quería. Entonces entendemos algo muy importante. Cuando Dios llama, le da una asignación y usted y yo debemos de cumplirla, amado hermano. Entonces Noé viene y alcanzó esa gracia ante los ojos de Dios, y Dios viene y le dice, Noé, es necesario que construyas un arca, porque yo voy a destruir la tierra, pero tú y tu familia van a ser los indicados para preservar la humanidad y que venga un nuevo comienzo. Entonces, algo muy importante que Noé entendió y que Noé hizo para cumplir su propósito, y lo importante es, número uno, Noé obedeció la voz de Dios, amado hermano. Entonces, ¿qué entendemos acá? Si usted y yo hemos hallado gracia ante los ojos de Dios y Dios nos ha asignado y nos ha elegido con un propósito, lo primero que usted y yo debemos hacer es obedecer la voz de Dios. Obedecer la voz de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios? Dios cada día está hablando al hombre y a la mujer. Y dice que Dios está buscando gente que esté dispuesta a escuchar su voz y cumplir el propósito con el cual Dios los ha llamado. Y Noé lo entendió, porque cuando Dios le dice, Noé, construye un arca, este hombre rápidamente escuchó la voz de Dios y le obedeció. Y seguidamente, él no presentó excusas. ¿Será que le dijo al Señor, Señor, me estás diciendo que construya el arca? Magnífico. No tengo la herramienta adecuada. No tengo la madera. ¿De dónde la voy a traer? ¿Qué es lo que voy a hacer para construir tan grande? Eso solito soy yo. ¿Quién me va a ayudar? ¿Será que hizo esto Noé? No. Solo con el simplemente hecho de que él escuchó la voz. Y cuando Dios le asigna esto a Noé, él obedeció. Por eso dice, cuán importante es obedecer la voz de Dios. Él no presentó excusa alguna. Él dijo, bueno, yo lo voy a trabajar. En ese tiempo escasea la lluvia, escasea el agua en ese tiempo. Imagínense que alguien le esté asignando algo, y al ver usted la escasez de lluvia, se ponga a pensar, ¿qué voy a hacer yo? ¿Quién me habló? ¿Será que es cierto? Pero si no está lloviendo. Pero no presentó excusas. Él asumió ese reto, empezó a trabajar, empezó a hacer lo que Dios le había asignado, porque él aprendió a obedecer la voz de Dios. Entonces, este es un hombre ejemplar que viene y cumplió ese propósito, porque el propósito fue, Dios le dijo, construyete un arca. Lo que hizo es obediencia, trabajó y ejecutó el propósito con el cual Dios lo llamó. Y ahí podemos entender que él cumplió el propósito con el cual Dios lo había elegido. Yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis en su capítulo 6 y su versículo 22. Ahí está cuando Noé viene y ha cumplido el propósito con el cual Dios lo había llamado. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, y lo hizo así Noé. Escuchen. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a un poco de lo que Dios le había dicho. ¿Por qué dice? Y así hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Veamos esta palabra tan impactante, lo que Dios le mandó. Y cuando Dios manda, ni porque usted o yo resistamos, debemos de entender que cuando Dios manda
es necesario cumplir el propósito con el cual fuimos elegidos. Es necesario. Porque vuelvo y le repito, no lo está asignando el obispo de la región. No lo está asignando ningún miembro del cuerpo ejecutivo. No, lo está asignando Dios, amado hermano. ¿Y por qué venir y rehusar a ese llamado que Dios nos está haciendo? ¿Por qué venir y rehusar a lo que Dios quiere hacer con usted? Yo no sé si se ha puesto a pensar esto. ¿Qué tanto puede hacer usted en las manos de Dios? Pero eso usted lo va a poder contemplar y lo va a poder visualizar cuando usted acepte el reto. Pero mientras no, amado hermano. Cuando usted acepte el reto, usted va a poder entender y va a poder ver la capacidad y todo lo que Dios le va a permitir lograr con la ayuda de Él. Por eso el versículo que leímos al inicio dice: ¿qué pues diremos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros, amados hermanos? Entonces es necesario entender esto, y por eso vemos acá una pequeña pincelada de la vida de Noé, lo que Dios le asignó y cómo él lo cumplió. Vemos otro personaje, y el otro personaje es Moisés, amado. Moisés. Amén. Dice que estando Moisés apacentando las ovejas de su suegro Yetro, dice que viene y ve la zarza ardiente. Ve la zarza ardiente que no se consumía, y él dice que se admiró al ver esa visión y dijo: ve algo muy importante, para lograr cumplir el propósito con el cual Dios lo llamó. Vea lo que Moisés entendió. Vio la zarza ardiente y dijo: ¿qué es esta grande visión que estoy viendo? ¿Cómo es posible que esto se esté incendiando y no se esté consumiendo? ¿Qué es lo que hizo primero Moisés? Le pregunto a ustedes en esta hermosa tarde. ¿Qué es lo que hizo Moisés en ese preciso momento cuando vio la zarza ardiente? ¿Qué es lo que hizo? Fue al alcance, pero hubo algo que a él le llamó la atención y a él lo conmovió. A él viene y lo movió porque dijo: la zarza está ardiendo. ¿Qué es esta gran visión que estoy viendo? Entonces ese mover que hubo en él hizo que él se levantara donde él estaba y fuera al lugar donde estaba esa zarza ardiendo. Sin él pensar y sin él entender y sin él comprender que era el mismo Dios que lo estaba llamando. Sin él comprender que era el mismo Dios en el cual él iba a estar frente a frente e iba a escuchar esa voz audible, esa voz especial que